Gloria al Señor Jesús. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno poder estar en este lugar y saludarles a todos mis hermanos que se encuentran allá en sus casas, a los jóvenes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Decirles que los estamos extrañando mucho, reunirnos con ustedes, que estemos juntos, pero si el Señor permitió todo esto es por algo. Entonces, hoy es la oportunidad para que podamos aprender más de la palabra del Señor Jesús. Entonces, a eso hemos venido y vamos a seguir glorificando este nombre que es sobre todo nombre. Y le quiero decir a esos jóvenes que se encuentran allá en sus casas que el Señor Jesús sigue siendo el mismo, ese Dios tan bueno, ese Dios que nos escucha, ese Dios que siempre está dispuesto para ti y para mí, y que Él es el único que nos oye en esos momentos tal vez de tristeza que llegan a nuestras vidas, y también nos oye en esos momentos de alegría. Solo Él es el único que nos escucha. Entonces vamos a cantar ese coro que dice: dilo a Cristo, confiésale todo lo que tú tienes, joven, que Él resolverá todos tus problemas. Amén. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final tornada, fía en Cristo, confía en Cristo. Te dará en el cielo franca entrada. Confía en Cristo el Señor. Confía en Cristo, confía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Confía tan solo en Él. Confía en Cristo, confía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Confía tan solo en Él. Amén. Confiemos solo en nuestro Señor Jesús. Él es nuestro amigo fiel que nunca nos deja, nunca nos abandona. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este privilegio tan grande de tener un amigo como Él, que hace grandes maravillas, que hace grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, en esta hora te damos las gracias a ti, Señor Jesús, por habernos permitido en esta hora poder estar en este lugar, Señor, confiando en ti, creyendo que tú eres ese Dios que tiene la solución para todas las cosas, Señor, que en ti todo es posible, que en ti sí se pueden lograr nuestros sueños, que en ti sí podemos ser felices, Señor Jesús, que qué importa las circunstancias, que qué importa
importa por lo que estemos pasando. Tenemos un Dios hacedor de grandes maravillas, que nos da la victoria en medio de la tormenta, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, por estar presente. Gracias por seguir siendo ese Dios tan bueno en el cual podemos confiar en todas las circunstancias de nuestra vida, Señor Jesucristo. Hermoso eres tú, Señor. Gracias, muchas gracias, Rey de la Gloria. Aleluya. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a una parte supremamente importante, que es escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Y está con nosotros el hermano Germán. Él es el portador de esta palabra de vida, y que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Gloria al Señor Jesús. Un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo, a todos los que nos escuchan, y nos alcanzan a visualizar por este medio. Un saludo para todos en el nombre de Jesús. También a la directiva de jóvenes por la oportunidad que me dan de poder predicar la palabra de Dios. Vamos a leer Jueces, el capítulo 6, el verso 11, donde vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Dice Jueces capítulo 6, el verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con que salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hablar bajo el tema en este día. Nos han contado las maravillas de Dios, pero hoy quiero verlas. Y es muy diferente a que nos cuenten de las maravillas de Dios, a nosotros poder ver la gloria y las maravillas del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Qué bueno que en este momento hayan jóvenes que no solo se limiten a escuchar de las maravillas de Dios, sino que también estén dispuestos a ver la gloria y las maravillas de Dios obrando en sus vidas. Israel era un pueblo que había contemplado las maravillas de Dios y había visto prodigios de Dios, habían visto o eran testigos de la gloria del Dios Todopoderoso. Pero el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice la Escritura, y dice que Jehová los entregó en mano de los madianitas por 7 años. Entonces el pueblo de Dios, dice la Escritura, que estaba oprimido por los madianitas, por los amalecitas, que eran innumerables, que eran sin número, era una cantidad innumerable. Y subían los madianitas como langostas en grandes multitudes, dice la Escritura, para arrasar lo que había allí en el pueblo de Israel, para arrasar, para exterminar lo que ellos poseían. Y sucedía que cuando Israel
sembraba sus cosechas, los madianitas subían a sus campamentos y destruían todos los frutos y mataban los bueyes, mataban sus vacas, mataban sus asnos y no dejaban nada allí para comer. Y de este modo, dice la Escritura, que empobrecía el pueblo de Israel en gran manera por causa de Madián. Ella veían sus vidas, sino que al contrario, sus vidas eran aterrorizadas. Ellos ya no veían sus vidas tranquilas, sino que veían sus vidas, vivían en terror constante, de modo que subían a los montes. Los del pueblo de Israel subían a los montes y dice la Escritura que hacían cavernas, o sea, cuevas, para habitar allí por causa de Madián y el pecado que había en ellos, porque era un pueblo que se había alejado de los caminos del Dios Todopoderoso. Pero un día, dice la palabra en el texto que leímos, que vino el ángel de Jehová y se le presentó a Gedeón y le dijo Jehová estas palabras: varón esforzado y valiente. Entonces Gedeón le responde: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos han desamparado? Gedeón, si usted se da cuenta, cuestionaba a Dios. ¿Por qué? Porque él había experimentado o no había experimentado las maravillas de Dios, sino que él había escuchado de los padres, de sus antepasados, sobre las maravillas del Dios Todopoderoso. Pero él había escuchado solamente, no había experimentado con su experiencia propia las maravillas del Dios Todopoderoso. Pero qué bueno que haya un joven que no solo esté resignado a que le hablen de las maravillas del Dios Todopoderoso, sino que haya un joven que se meta en la brecha y pueda ser protagonista y pueda ver las maravillas del Dios Todopoderoso obrando en sus vidas. No sea que un joven se deje usar por Dios para que sea testigo de las maravillas de Dios. Qué bueno que hoy hay un joven que se meta en la presencia de Dios y no se conforme solo con escuchar de cómo le hablan de este Dios que hace grandes cosas, sino que sea un joven que se meta en la presencia de Dios y sea testigo personalmente de la presencia, del poder, de las maravillas de Dios. Así como los padres de Gedeón le habían contado las maravillas del Dios Todopoderoso que él había hecho anteriormente con ellos, de cómo Dios los liberó de la cautividad de Egipto, del faraón, de cómo Dios hizo pasar en seco el pueblo de Israel, lo hizo pasar por el Mar Rojo en seco, abriendo un camino en medio del mar, de cómo los alimentó en medio del desierto y les dio maná y les dio carne, de cómo Dios hizo brotar manantiales de agua de una peña. Todo esto lo sabía Gedeón porque lo había escuchado de sus padres, porque sus padres le habían contado todas estas obras, todas estas maravillas que hacía el Dios Todopoderoso con ellos. Pero Gedeón sabía que Dios había hecho todas estas cosas, todas estas maravillas, porque se les habían contado. Y como dicen por ahí, el que lo vive es quien lo goza. Aquí, si usted quiere gozarse
y ver la grandeza de Dios, tiene que vivirlas. No espere que le cuenten de ese Dios todopoderoso, de cómo obra, de cómo actúa, sino que métase usted en la presencia de Dios y verá cómo las maravillas de Dios obran en sus vidas. A Gedeón, le había llegado el momento de que no le contaran las maravillas del Dios todopoderoso, sino que el mismo Dios se le presenta y le dice: vea, yo quiero que usted salve a mi pueblo. Hoy en día no podemos estar resignados de que solo nos hablen del Dios todopoderoso. Es bueno escuchar de cómo nos dan testimonio de este Dios grande y poderoso, de cómo obran las vidas, pero no podemos estancarnos allí. Joven que estás escuchando, no te conformes solamente a que te cuenten de Dios, de cómo obra, de cómo Dios llena con el Espíritu Santo a otros. Pero usted qué, de cómo Dios sana a los enfermos y cómo usted está sufriendo con su enfermedad, de cómo Dios liberta a los cautivos, pero tú estás cautivo, de cómo Dios usa al predicador, de cómo Dios se manifiesta en los hermanos, en los líderes. Dios quiere que tú seas un instrumento. Dios quiere que tú seas instrumento donde Él quiere mostrar su gloria, donde Él quiere mostrar sus maravillas y su poder. Y pueda decir como dijo Job en el capítulo 42, en el verso 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Parecía que Job había escuchado del Señor Jesucristo, de las maravillas del Dios, pero ahora él se siente regocijado y dice: mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, mas ahora soy testigo de las maravillas del Dios todopoderoso. Lastimosamente hoy en día decimos que Dios ya no obra, hermanos, como antes, que ya las maravillas de Dios no se ven. Pero Dios no ha dejado de hacer maravillas, de hacer prodigios. Dios sigue obrando en este tiempo. Más bien nosotros nos hemos resignado solamente a que nos cuenten de las maravillas de Dios y no nos hemos dejado usar para que estas maravillas, para que el poder, la gloria de Dios sean notorias en nuestras vidas. Dios no ha dejado de hacer maravillas, al contrario, las ha aumentado. El Salmo 40, el verso 5 dice: has aumentado, oh Dios, tus maravillas. O sea que hay maravillas en sin número. Cuando nosotros decimos que ya la gloria de Dios no se ve, que las maravillas de Dios no se ve, la palabra nos bofetea y nos dice: vea, el Señor, Dios Todopoderoso, ha aumentado sus maravillas. Job lo dice en el capítulo 5, el verso 9. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Dios quiere hacer maravillas con nuestras vidas, pero no podemos solamente esperar a que nos cuenten, así como estaba Gedeón, que solamente sabía de las maravillas de Dios porque sus padres le contaron, sino que hay que disponer nuestro corazón para que Dios haga las maravillas en nuestras vidas. Jehová llama a Moisés y le dice: por tanto te enviaré ahora, Faraón, para que saques a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice: ah, Dios, ¿y quién soy yo para que vaya? Y si me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué voy a responder? Entonces el Señor le dice: así dirás: yo soy, te envió. Entonces Moisés responde diciendo: ellos no me creerán. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió Moisés: es una vara. Y Jehová le dijo: échala en tierra. Y la echó, y la vara se convirtió en serpiente, y Moisés huía de ella. Y Jehová le dijo: tómala por la cola. Y la tomó, y se volvió una vara nuevamente. Por eso te creerán, le dijo Jehová, porque el Dios que tú tienes hace maravillas contigo. David le dice a Saúl: yo iré y pelearé contra los filisteos. Y Saúl le dice:
tú no podrás ir contra ellos, porque tú eres un muchacho, un varón de guerra, es Goliat. Esa gente es experta en la guerra y tú eres un muchacho. Y tomó, dice la palabra de Dios, David 5 piedras del arroyo, y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco. Y cuando el filisteo iba contra David, David tomó una piedra y la tiró con la honda, dice la palabra de Dios, que lo derrotó. No sé, joven, si tú en esta mañana te han tenido por poca cosa, pero en esta hora quiero decirte en el nombre del Señor Jesús que mientras otros te tienen por poco, Dios está viendo en ti y está viendo en mí un gran potencial que Él quiere usarte para demostrar su gloria, sus maravillas, para demostrar su grandeza. Gedeón había escuchado un Dios que hacía maravillas, pero Dios le iba a demostrar a Gedeón que de quien le habían contado, todavía ese de que le habían contado seguía vigente. Y Dios le dijo: tú salvarás a Israel de los madianitas y los derrotarás como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y dice la escritura que Gedeón reunió 32,000 soldados contra Madián, y aunque Israel era menos, Dios dijo que los que tuvieran miedo se volvieran a sus casas. Y dice la escritura que ese día se volvieron 22,000 hombres, que les temblaban los pies y las manos, les temblaba su cuerpo. Quedarán entonces 10,000 hombres. Y Dios le dijo a Gedeón que todavía eran muchos hombres para él darle la victoria a Gedeón. Llévalos al arroyo, le da una orden a Gedeón: llévalos al arroyo y allí tomarán agua, y el que la llevara con su mano a su boca, esos serán los que irán contigo. Dice la palabra de Dios que un ejército solo de 300 hombres para pelear contra un sinnúmero de amalecitas y madianitas. Y dice la palabra de Dios que de 32,000 hombres que habían en el pueblo de Israel, los redujo a 300. Y es porque Dios quería demostrarle a Gedeón que no es por nuestras propias fuerzas, sino que Él quiere mostrar su gloria, quiere mostrar sus maravillas en cada uno de nosotros. Tú joven que me escuchas, Dios tiene grandes cosas. No nos conformemos solamente con escuchar las maravillas del Dios Todopoderoso. Qué bueno que nos cuenten de las maravillas de Dios, pero no nos resignemos solamente a eso, sino que metámonos en la presencia de Dios y verá cómo el Señor Jesucristo toma nuestras vidas, y nosotros en este tiempo podemos ser protagonistas de poder ver la gloria de Dios obrando en nosotros, porque no es con ejército ni con espada, dice la escritura, sino con el Espíritu de nuestro Dios, dice el Señor Jesucristo. No es lo mismo que nos cuenten de Dios, o que nos cuenten de cómo Dios obra en los demás, y verdad que nos gozamos y nos sentimos bien porque escuchamos esos testimonios de cómo Dios está obrando. Pero qué bueno que no nos resignemos solamente a eso, sino que también nos pongamos en las manos de Dios, para que Dios tome nuestras vidas y nosotros podamos decir con nuestros propios labios: grandes obras ha hecho Dios con nosotros. Este es mi corto mensaje en este día, agradeciéndole a todos los hermanos que están en sus casas, que pueden escuchar este video. De verdad que es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios por este medio. Y un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo.